Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En mundodesconocido.es, en muchas ocasiones, nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Existen entidades multidimensionales que controlan la agenda que dirige nuestro mundo? ¿Ese ojo de la pirámide realmente obedece a una figura multidimensional que controla los designios de la humanidad? Hay muchas personas que sospechan que detrás de esta agenda siniestra existen esas entidades multidimensionales. Veréis, todo aquello de lo que no tenemos demasiadas pruebas, ignoramos y no podemos explicar, es difícil efectuar una correcta tesis, yo lo sé. Básicamente porque la información es escasa. Realmente, si existen entidades multidimensionales, de las que estamos hablando aquí, y estas, por supuesto, habitan en otro plano, y por supuesto, aparentemente, llevan operando en esos planos desde ancestrales tiempos y desde la remota antigüedad, influyen directamente sobre los principales acontecimientos que han acaecido en la historia del ser humano. Acontecimientos que han dirigido al ser humano correctamente hacia la dirección en la cual a estas entidades les interesaba. Ese punto en el cual en estos momentos nos encontramos no es un punto que ha surgido de un azar provocado por una historia casual, sino que es un punto que ha sido dirigido por un timón en cuya mano estaban estas entidades. Me consta que a través de ciertas sociedades secretas, cuyos miembros han sido seducidos por el lado oscuro, y estoy utilizando las palabras correctas, estas entidades operan. Lo han hecho siempre, de manera más directa o más indirecta. Estas sociedades secretas, para poder operar correctamente, han tenido y tener el favor de estas entidades, tenían un gran poder e influencia sobre las sociedades en las cuales navegaban. Los miembros de estas sociedades consiguen acceder a la comunicación con estas inteligencias que son, o es el punto donde el mal opera. Estas entidades trabajan más allá de lo que pudiéramos denominar el reino de la percepción extrasensorial ordinaria, nuestros sentidos, visto, oído, gusto, olfato, tacto. Por supuesto, operan mucho más allá, son percibidos por aquellos que conocen y trabajan fuera del cuerpo. Conocer ciertas informaciones es algo positivo, nos permite liberarnos parcialmente y evadirnos en grado de ese yugo. Pero solo un despertar de la conciencia es el objetivo que puede conseguir que nosotros accedamos a planos más elevados, donde obtendremos respuestas mucho más eficaces a esas verdades que intentamos y buscamos concienzudamente. Son muchas las personas que he encontrado y que han hablado sobre personajes siniestros que han visto en esos planos. E incluso en la antigüedad son muchos los textos, referencias y libros sagrados que hacen referencia a esas entidades. Hoy en día el número se ha aumentado de manera absolutamente exponencial, debido a que los medios de comunicación son mucho más ágiles, véase Internet, y por supuesto la población es notablemente mayor. Pues es en esos planos donde al parecer encontramos ciertas respuestas a esas preguntas de las que estamos hablando. Todos los pueblos del mundo, históricamente, han hablado de ellos. No penséis que esto nos lo estamos sacando de la manga. Para los hinduistas, los asuras, que eran unos demonios, eran reales y existían. Para los aztecas, Titímine, eran unos demonios reales que operaban e influían sobre el ser humano. En el Islam existían los jinas y existen. En el antiguo Egipto los llamaban los guardianes del infierno. En el judaísmo los llamaban los sherim. Los babilónicos y los asirios los llamaban los alu.
En el cristianismo, por supuesto, los llamamos demonios directamente. Siempre han estado ahí, siempre han existido. No es nuevo. Muchas de estas culturas disponían de técnicas para acceder a esos planos y obtener esa información sobre aquellos reinos y viajes astrales inducidos, en algunas ocasiones por sustancias químicas tóxicas que les permitían acceder a esos reinos, y en otras ocasiones utilizando complejas técnicas de yoga y meditación que les permitían viajar a esos reinos. Descubrieron que esas entidades influían sobre nosotros mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Ello ya había constancia milenaria. Describieron esas entidades cómo atormentaban a la gente, cómo difundían el mal, difundían el caos, cómo aquellos demonios eran portadores del desastre y del caos más absoluto. Sus reinos, allí donde habitaban, tenían nombres. Unos los llamaban Xibalba, otros Maraca, otros el inframundo, otros Seol, otros el abismo y otros el infierno. Había nombres para todo tipo de estos reinos que estas entidades habitaban. Una curiosa encuesta que se efectuó en los Estados Unidos hace ya bastante tiempo determinó que el número de personas que había tenido una experiencia cercana a la muerte era aproximadamente de 8 millones de norteamericanos. Todos sabemos que las experiencias cercanas a la muerte, en las que el sujeto habla de cómo se acerca a una luz e interactúa con unos seres espirituales y angelicales, todos hemos oído esas experiencias relatadas por médicos como el doctor Raymond Moody en algunas ocasiones, y en otras ocasiones por otros expertos, incluso los españoles, ha habido unos cuantos y bastante bien preparados, y los hay. Pero de lo que se habla muy poquito y se cuenta muy poco en la biografía y en los textos de aquellos que investigan las experiencias cercanas a la muerte, son las llamadas experiencias cercanas a la muerte, donde aquella persona que es el protagonista y fallece no viaja a reinos celestiales. Directamente viaja a reinos infernales, y las presencias que le acompañan son de lo más siniestra y tenebrosas. Esas experiencias existen, y aproximadamente son entre el 3 y el 5% de las totales, una importante cifra, y sin embargo se han omitido. Aquellas personas que han vuelto y han contado lo que han visto, incluso algunos de ellos relataban infiernos como el de Dante, en el cual se movían mundos llenos de dolor, unas experiencias muy duras. Esas experiencias, que son mínimas, han sido contadas por personas que eran incluso considerados como buenos sujetos dentro de sus comunidades, o personas que eran de diversas religiones. No había una religión específica que llevase a sufrir ese tipo de experiencias. Aunque claro, evidentemente nunca se sabe qué hay detrás de la mente de cada persona. A veces vemos a algún sujeto y nos parece un tipo interesante o una buena persona, y quizás en lo más intrínseco de su mente las cosas no sean así. Ha habido otro tipo de personas que han tenido acceso a estos reinos del inframundo. Lo hacen a través de las llamadas experiencias fuera del cuerpo, que son esencialmente las llamadas proyecciones astrales. Son algo así como unas experiencias cercanas a la muerte, en las cuales el sujeto evidentemente no muere, y viajan básicamente a los mismos mundos o a las mismas dimensiones donde las experiencias cercanas a la muerte cohabitan, más o menos. De esto podría hablar mucho mejor, por ejemplo, una gran entendida como pueda ser Paloma Cavadas. Muchas de las personas que se han iniciado en las llamadas proyecciones astrales han tenido la oportunidad de ver seres semejantes a los vistos en las experiencias cercanas a la muerte. Tuve hace tiempo la oportunidad de leer casos de exploradores del astral que se adentraban en los reinos de la oscuridad y examinaban a esas entidades que lo habitaban. Cuentan que esos seres se movían hasta nuestros planos
y eran capaces de influir en los acontecimientos del mundo físico, incluso en el estado psicológico de algunas personas sobre las que se focalizaban. En ocasiones, relatando algunas de las experiencias de personas que viajaban a esos planos buscando a estos seres, cuentan que generaban círculos dibujados literalmente sobre el suelo, en los cuales aquellos practicantes generaban en el astral un círculo impenetrable de luz para estas entidades malignas. Algunos de los observadores de las experiencias pudieron observar cómo fuera de esos círculos había entidades malignas mascullando tantras, con los que trataban de impedir el desdoblamiento astral de aquellos que se encontraban dentro del círculo. Entidades que enturbiaban el ambiente y, por supuesto, los pensamientos y las energías de los que se encontraban dentro de ese círculo de luz. Evidentemente esas entidades no podían entrar, pero sí que podían generar una serie de energías con las que influir a cierto nivel para evitar que esas proyecciones se efectuasen. Estos seres han sido los que en muchas ocasiones atormentaban a personas en las pesadillas, unas pesadillas que padecían constantemente, unas pesadillas en las que el reino de Morfeo era asaltado por estas entidades negativas y malvadas que asustaban y aterrorizaban al sujeto elegido. Algo bastante habitual y muy conocido en la biografía. El viaje al lado oscuro por parte de aquellas sociedades secretas que trabajan y operan en la sombra y que utilizan estas técnicas maléficamente hablando, es un extraño proceso, lleno de simbolismo y ritualismo, por supuesto, para reforzar la actividad del sujeto seleccionado. Recuerdo una sugerente escena en la que la oscuridad aparece representada por Lord Sirius. Por entonces utilizaba una doble personalidad denominada Palpatine, y estoy hablando de la película Star Wars. En ese momento Palpatine era acompañado por diversas estancias por el que entonces ya era Jedi Anakin, y entablaban una conversación por la que intentaba Lord Sidious secuestrar o tomar las decisiones de Jedi Anakin. En un momento dado, en una escena, si tenéis la oportunidad de rememorarla, pasan por una puerta los dos personajes, en la cual a cada lado, flanqueando la puerta, existen dos estatuas doradas con sus brazos cruzados. Vemos que en ese instante, o esas entidades, cruzan la siniestra sobre la diestra, en clara referencia al dominio de las fuerzas oscuras sobre la luz. Un símbolo que se puede ver en algunas estatuas y, por supuesto, en algunos cuadros. Pero dejemos esta anécdota y centrémonos en la idea. ¿Quién son estas entidades? ¿De dónde vienen? ¿Son humanas? ¿Son extraterrestres? ¿Animales? ¿Algo completamente distinto de lo que he dicho anteriormente? Solo os puedo dar un punto de vista, y es el siguiente. En mi experiencia personal, en base a lo que he tenido oportunidad de leer y compartir, he llegado a la sospecha de que esas entidades han sido humanos en algún momento concreto. Humanos que hicieron el viaje al lado oscuro, dejándose seducir por el mal, despertando a esa llamada oscuridad, algo que, por ejemplo, el director Lucas o el escritor Tolkien parecieron percibir y que lo desarrollaron en sus textos y en su arte, y que, por supuesto, incluso en los rollos del Mar Muerto se pueden identificar cuando hacen referencia a las llamadas guerras de los hijos de la luz contra la guerra de los hijos de la oscuridad. Hablamos de los papeles de los esenios. Básicamente, estas entidades, tanto las de la luz como las de la oscuridad, utilizan una misma energía. Es algo así como una energía universal para hacer el bien
o para obrar el mal. Una energía que en sí misma ni es positiva ni es negativa, es neutra. Solamente el canal que domina esa energía es el que opera hacia un lado o hacia otro. Esto, por ejemplo, fue representado claramente en la historia hindú con el llamado océano de leche, en el cual los asuras, que eran los demonios, peleaban eternamente contra los devas, que eran los ángeles. Un combate de proporciones cósmicas en los cuales, en unas ocasiones, la balanza iba equilibrada hacia un sitio y posteriormente la balanza se equilibraba hacia otro. Una especie de rueda de luz y oscuridad, acción y compensación. Eran entidades demoníacas. Y esas entidades demoníacas son las que nosotros estamos diciendo aquí que influyen activamente sobre nuestra sociedad actual. Veréis, a través de ciertos textos y personas, como he dicho antes, he llegado al conocimiento de que varios grupos están intentando o están interactuando con seres del lado oscuro para obtener algunas cuestiones. Unas son tan sugerentes como pueda ser la longevidad, la riqueza, el poder, el éxito, tal vez todas. Para ello utilizan avanzadas técnicas de proyección astral o avanzadas técnicas de ritual donde esas entidades y esas presencias malignas aparecen en momentos muy concretos y muy extraños de los que no voy a hablar aquí. No voy a hablar aquí de cómo operan esos rituales, aunque os podéis hacer una idea de qué tipo de rituales operan para atraer a entes de este tipo y desde luego materializarlos. Como ya he dicho, entre otras muchas cosas, utilizan símbolos, colores, formas, sonidos, un sinfín de parafernalia que rodea todo este tipo de actividad para atraer a esas entidades y al final ser escuchadas por ellos. Lo que existe es una especie de feedback. Esas entidades solicitan a los conversos que hagan ciertas actividades u operen de cierta manera, y estos a su vez reciben riqueza, honores, éxito, longevidad. Es curioso ver cómo numerosos tipos que en la historia han podido ser considerados como malvados y malignos han muerto con prácticamente 100 años y disfrutando de una larga vida de poder, riqueza y éxito. Éxito para ellos, claro. Pues ahí están. Esas entidades operan y trabajan. Consiguen esclavizar a las masas, deprimir al gentío, someter el espíritu humano. Eso es algo que le favorece a las entidades y a las dimensiones bajas. Es ese alimento energético bajo, que les va muy bien. La pregunta es cómo protegernos. Y aquí es cuando la matan. En pocas ocasiones he dicho que el mal prospera, avanza y se infiltra. Básicamente es lo que hace. Vemos como aquellos que nos gobiernan, nos mienten, nos embaucan y nos seducen para sus maléficos fines, y así lo hacen, ya que obtienen mayorías democráticas sacadas de las urnas. Consiguen engañar a infinidad de personas. Miles, millones de personas. Vemos como esas minorías seleccionadas para efectuar esos trabajos que operan para esas entidades interdimensionales son auténticas víboras que nacen de víboras y que incluso venderían a sus hijos para alcanzar sus objetivos. Lo peor de lo peor. Y sin embargo ellos creen que están haciendo lo correcto. Una especie de evolución de las especies, un darwinismo, en el cual el más fuerte sobrevive. Ellos se proclaman los más fuertes y de ese modo creen que están haciendo u operando de manera adecuada. Vemos cómo estos seres han creado un mundo en el que no se puede opinar abiertamente. Una vez que usted emite un voto dentro de aquella urna, a callar. No le dejan opinar. Un mundo donde las leyes cada vez son más duras contra nosotros y no tenemos más que observarlo. Constantemente, leyes más
férreas que delimitan nuestras libertades y que poco a poco nos están dejando un ancho de banda muy estrecho en el que ya prácticamente no podemos caminar. Tener dinero es casi un delito y no tenerlo también. Tener y no tener es un problema. No te dejan una ubicación correcta o un punto adecuado. Estás siempre y constantemente viviendo en su intransigencia. Un mundo donde han sembrado una cizaña llamada el miedo. El miedo crece activamente como un virus terrible. Crece activamente en el corazón de los seres humanos. Los miedos tienen muchos nombres. Se llaman hipotecas, tarjetas de crédito, desempleo, pobreza. Un miedo que es ahora mucho peor que la antigua esclavitud. ¿Qué tienes que hacer? Pues liberarte de ese miedo. Tú sabes dónde te han puesto los grilletes. Tú sabes dónde te han puesto los grilletes. Hay mucha gente que me dice, ay, ¿cómo hacemos para luchar contra ellos? Y yo siempre digo, no operéis en grupo, no se les puede vencer en grupo. Solo desde una actitud y un plano personal le vas a conseguir vencer. Tú sabes dónde te han colocado los grilletes, a qué altura y cómo te los tienes que soltar. Lo que pasa es que esos grilletes, arrancarlos en ocasiones, es un acto muy doloroso y muy duro. Pero no hay más remedio. Debes liberarte de ciertas cuestiones para mantenerte, digamos que, fuera de ese juego. En el momento que te metes en todo este tipo de cuestiones o este mundo ficticio que han creado artificialmente para incoarnos a sufrir y al dolor y a la intransigencia y al malestar, pues estás literalmente, y no voy a utilizar palabras malsonantes, pero estás hecho polvo. El dolor, el sufrimiento, el malestar, no duermes, estás constantemente tomando pastillas para el estómago porque tienes malas digestiones, pastillas para no dormir, para dormir porque no duermes bien, problemas que se somatizan constantemente, sencillamente porque ese desazón y esa falta de libertad ha sido sembrada en tu corazón. Libérate. ¿Sabes dónde está el problema? Si te revisas correctamente, lo encontrarás el problema. Hay 1000 formas de liberarse. El problema es que hay millones de formas de esclavizarse. Bueno, y después de esta larga perorata en la cual os he intentado explicar que posiblemente esas entidades operan en la sombra, están escribiendo la agenda y utilizan a esos que nos gobiernan como medio o correa de transmisión para sus fines, pues nada más. Deciros que desde mundodesconocido.es nos veremos en el próximo videoprograma. Un abrazo para todos y hasta pronto.